Luego el ingeniero David Torres hará una presentación sobre el manejo de los suelos, el manejo químico de los suelos y fuentes de fertilización y nutrición del cultivo de papa. Y también presentará un ensayo que se hizo en la sabana cundiboyacense con el uso de estas fertilmientas, de las cuales vamos a hablar a lo largo de este webinar. Luego de las conclusiones del ingeniero David, viene la ingeniera Liliana Murcia a presentar toda la parte de las experiencias en campo con un paquete tecnológico que ha desarrollado Río Claro y Agroservitec a lo largo de ya casi 6 años de trabajo, logrando uno de los resultados muy interesantes, como lo vamos a poder ver más adelante. Bueno, entonces, entrando ya en materia, unas generalidades sobre el cultivo de papa en Colombia. En Colombia se produce alrededor de 2.782.000 toneladas de papa. De estas, entre un 6 y un 8% se llevan a la industria, es decir, que alrededor de unas 222.000 toneladas se procesan por la industria, principalmente en chips y en papas a la francesa, ¿sí? Los departamentos que más producen papa en Colombia son Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia. Cundinamarca tiene sembradas más de 50.000 hectáreas y tiene un 37% del área. Muy cerca está Boyacá con 45.000 hectáreas y alrededor de unas 802.000 toneladas de producción de papa y con el 27%. Luego Nariño con el 20% del área y Antioquia con el 6%. El área sembrada en Colombia está cercana a las 140.000 hectáreas, muchas de ellas en minifundio, pequeñas fincas, por lo cual el número de productores es bastante alto, son alrededor de unos 100.000 productores. Y la productividad promedio en el país está entre 18 y 20 toneladas por hectárea. Obviamente hay unos departamentos con unas productividades un poco más altas, pero en general ese es el promedio del país. Además de estas 140.000 hectáreas que tiene el país actualmente sembradas, hay una alta actitud de los suelos y de las condiciones de Colombia para sembrar inclusive un hectareaje aún mayor. Se dice que hay alrededor de unas 209.000 hectáreas con alta aptitud para siembra de papa industrial. La siguiente, por favor, David. Cundinamarca es la zona más productiva de Colombia. Es un departamento donde el desarrollo, digamos, del cultivo ha sido con un alto nivel tecnológico. Inclusive hay muchas fincas donde ya se superan las 60 toneladas por hectárea de producción, lo cual es muy positivo. Y Cundinamarca es el departamento líder en la producción de papa para la industria de alimentos. Es muy importante, y lo vamos a ver a todo lo largo de esta charla, que para producir papa industrial se requieren unas condiciones de calidad excepcionales, por lo cual la producción de esta papa se tiene que llevar con altos estándares para lograr esa calidad que requiere la industria. Para esa calidad es fundamental tener en cuenta tanto el suelo como la nutrición del cultivo, como nos va a explicar enseguida el ingeniero David. Bueno, sin más preámbulos, entonces pues pasamos ya a la parte técnica, donde David nos va a complementar toda esta parte. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como me presento el ingeniero Juan Guillermo, mi nombre es David Torres, soy ingeniero agrónomo de acá de la UPTC de Tunja. Digamos que yo voy a enfocar esta conferencia más hacia lo que es el manejo de suelos, lo que es el ajuste adecuado de planes de fertilización y los planes de mejoramiento químico de suelos. Digamos que el suelo pues es uno de los factores más importantes a nivel de productividad, pero este suelo se deriva a partir de 3 propiedades principales, dentro de las cuales se destacan las propiedades físicas, las químicas y las propiedades biológicas. Con respecto a las propiedades físicas, cuando nosotros hablamos de propiedades físicas, un suelo desde el punto de vista ideal para sus propiedades físicas es aquel en donde el 100% del suelo, el 50% del volumen total está ocupado por espacio poroso, ¿sí? ¿Qué sucede? Ese 50% de poros debe tener una distribución para asegurar una adecuada continuidad del espacio poroso, en donde se debe distribuir de la siguiente manera: 30% mesoporos, que es donde se encuentra el agua capilar aprovechable,
15% macroporos, que es donde se encuentra el agua gravitacional, la que primero se va a drenar cuando el suelo está completamente saturado con agua, y 5% microporos, que es donde nosotros tenemos el agua capilar no aprovechable. Si nosotros tenemos un suelo con esta adecuada distribución de poros, podemos decir que el suelo, dentro de sus propiedades físicas, tiene la capacidad de permitir el movimiento de agua a través de los diferentes horizontes o perfil del suelo, y también permitir la retención de la misma para términos de disponibilidad o de aprovechabilidad por parte de los cultivos. Digamos que esa sería la principal propiedad física. Con respecto a las propiedades biológicas, cuando nosotros hablamos de la rizósfera, que es la porción de suelo ocupada por la raíz, se dice que en términos de nutrición mineral, para que la planta pueda expresar el 100% de su potencial en términos de nutrición mineral, requiere de actividad microbiológica benéfica a nivel de la rizósfera. Cuando la planta no tiene esa actividad microbiológica benéfica a nivel de rizósfera, puede expresar máximo un 40, un 50% de ese máximo potencial en términos de nutrición mineral, ¿sí? Entonces, estas dos propiedades son extremadamente importantes. Ya cuando pasamos a las propiedades químicas, dentro de las propiedades químicas se destacan el pH. El pH ideal para el establecimiento de cultivos es un pH comprendido entre 5.5 a máximo 6.5. Partiendo de que en un pH mayor o igual a 5.5 en la mayoría de los suelos, la acidez intercambiable ha sido total o parcialmente neutralizada. Cuando hacemos referencia a la acidez intercambiable nos referimos principalmente al aluminio de cambio, el cual es un elemento que en altos porcentajes llega a ser fitotóxico o llega a inhibir el adecuado crecimiento y desarrollo por parte de la mayoría de cultivos con interés agronómico. Después tenemos las bases intercambiables. Cuando hablamos de bases intercambiables, hacemos referencia principalmente a la concentración de calcio, magnesio, potasio y sodio que se presenta en el suelo, destacando calcio, magnesio y potasio como elementos esenciales para la mayoría de cultivos de interés agronómico. Después tenemos la capacidad de intercambio catiónica y aniónica, destacando esta propiedad química como una de las más importantes para los suelos. Digamos que los suelos con altos contenidos de materia orgánica por lo general presentan una alta capacidad de intercambiar cationes, que hace referencia a la capacidad que tiene el suelo de generar un almacenamiento de elementos de carga positiva, principalmente el nitrógeno en su forma de amonio, el potasio, calcio, magnesio, entre otros. Con respecto a la capacidad de intercambio aniónica, digamos que esta también es una propiedad extremadamente importante, pero ¿qué sucede? Para los suelos de retención fosfórica, suelos con propiedades ándicas, suelos con altos contenidos de materia orgánica, con altas concentraciones de aluminio y hierro de cambio, que es la mayoría de sistemas de producción en donde se establece el cultivo de papa en Colombia, estos suelos presentan una alta retención fosfórica, o sea, la capacidad de intercambio aniónica es extremadamente alta. ¿Y esto en qué procede? Esto procede en un problema con respecto a la dinámica nutricional, ¿sí? Recordemos que los 4 requisitos de una adecuada nutrición mineral, según el Instituto Internacional de Nutrición de Plantas, están en función de seleccionar una adecuada fuente de fertilizante o fuente de fertienmienda, el momento, la dosis y el lugar de aplicación, ¿sí? Resulta que fósforo es uno de los elementos más costosos dentro de los planes de fertilización, y el fósforo es poco eficiente en sistemas productivos o en suelos en donde nosotros tenemos altas concentraciones de aluminio de cambio en un medio normalmente ácido, un pH extremadamente ácido, y esto confiere una alta retención fosfórica. Entonces es obligatorio mejorar químicamente nuestros suelos. El uso de fertienmiendas en papa. Cuando nosotros hablamos del uso de fertienmiendas en papa, este puede ser una excelente alternativa para suministrar elementos esenciales, como son calcio, magnesio, fósforo, azufre y silicio, este último como elemento benéfico. Se parten de los siguientes factores. El principal factor para poder seleccionar una fertienmienda o la aplicación de diferentes tipos de enmienda es contar con una herramienta de diagnóstico que es el análisis de suelo, ¿sí? Nosotros no podemos diagnosticar planes de mejoramiento químico a ciegas sin contar con herramientas de diagnóstico. La tolerancia de la planta a la acidez. Se dice que el cultivo de papa, ¿sí? En este caso, variedad de R12 o de Acolcapiro, que es la variedad que más se utiliza para industria aquí en el país, aquí en Colombia, es un material que tolera un máximo de 20% de saturación de aluminio, ¿sí? El aluminio, digamos, en términos prácticos y bajo mi criterio técnico, el aluminio debe ser cero. Nosotros no debemos tener aluminio en nuestros suelos. El aluminio debe estar total o parcialmente neutralizado.
La planta fisiológicamente puede tolerar hasta un 20% de saturación de aluminio, puede completar todo su desarrollo, crecimiento y desarrollo fisiológico de manera normal, pero sí van a disminuir los niveles de productividad y calidad, de todas maneras teniendo una presencia de aluminio en nuestros suelos. La calidad del producto a utilizar. Asegurémonos que nuestros productos usados como enmiendas, fertilizantes y o fertienmiendas cuenten con las normas técnicas del ICONTEC, ¿sí? Para que realmente nosotros tengamos claridad de que el material es eficiente y que está respetando realmente la concentración y cada uno de los elementos que están aportando para este tipo de material. El manejo del producto. En el cultivo de papa hay dos tipos de manejo con respecto a lo que es el manejo de enmiendas. Hay un manejo de enmienda que, digamos, se puede hacer de forma manual. Es una aplicación de la enmienda al fondo del surco. Esta aplicación da mucha más eficiencia porque podemos generar una dosis en un contacto mucho mayor con respecto a lo que va a ser la rizósfera. Y el otro manejo es un manejo ya mecanizado. Esto se procede a partir del manejo con encaladora y posterior al manejo con encaladora se hace una incorporación homogénea en toda el área del cultivo. Es más eficiente cuando se trabaja la dosis aplicada a fondo de surco, porque yo tengo mayor cantidad de material en el contacto directo en donde se va a desarrollar la rizósfera, que es la porción de suelo ocupada por la raíz. Factores relevantes en la nutrición para lograr alta calidad y productividad en papa. Primero que todo, nosotros partimos de los 4 requisitos del Instituto Internacional de Plantas. Seleccionar una adecuada fuente. En el mercado hay diversas fuentes de fertilizantes. Cuando nosotros hablamos de balance nutricional y de metas de fertilización, nosotros no podemos lograr ese balance nutricional a partir del uso de fertilizantes compuestos. De por sí los fertilizantes compuestos son extremadamente costosos en el mercado en comparación a fertilizantes simples. Yo soy muy amigo de trabajar la fertilización con simples. Para el caso de fósforo, trabajar con fertilizantes del tipo fosfatos monoamónicos, son fertilizantes de pH de solución saturada ácida y con una excelente efectividad en condiciones de suelos tropicales ácidos. Recordemos que la planta toma el fósforo por un gradiente de concentración. Fosfato monoamónico tiene una alta concentración de fósforo, es uno de los fertilizantes con mayor concentración de fósforo y esto asegura una real eficiencia de este elemento. Por otro lado está cloruro de potasio. Cloruro de potasio es un fertilizante con una altísima concentración de potasio. El cultivo de la papa y principalmente en la variedad de R12 o de alcohol capiro, que puede llegar a expresar unas metas de productividad cercanas inclusive a las 70 toneladas por hectárea, requieren de altísimas extracciones de potasio, requiere de fuertes dosis de potasio. Y esas dosis de potasio cercanas a los 400, inclusive 420 kilogramos de K2O, se logran a partir de la aplicación de cloruro de potasio para lograr ese balance nutricional. Después están otras fuentes de nitrógeno como son la urea, el sulfato de amonio. Esta es una fuente que pues, a mí me parece bastante interesante. El sulfato de amonio también es un material de pH de solución saturada ácida. Es un material que al generar un pH de solución saturada ácida no genera procesos de volatilización y genera un importante aporte de azufre en forma de sulfato, que para el cultivo de la papa es fundamental en los niveles de calidad, que más adelante lo vamos a explicar. Por último están los elementos menores. Acá tenemos un borato sódico, sulfatos de zinc. Es fundamental generar la nutrición de estos elementos. El cultivo de la papa responde muy bien a las fertilizaciones con boro y en algunos casos para papa industrial también se responde muy bien a las fertilizaciones con zinc. Otro de los elementos menores también fundamentales para asegurar una dinámica nutricional adecuada en el cultivo de la papa es el manganeso. ¿Sí? En algunos casos se llega a presentar deficiencias de manganeso e inclusive se llegan a evidenciar a nivel de tejido. El otro requisito, hablando de dosis, cuando nosotros hablamos de dosis siempre estamos apuntando a unas tasas de absorción y extracción. La absorción es lo que requiere la planta para desarrollar todos sus órganos y la extracción es lo que requiere la planta en términos de nutrición mineral para generar o desarrollar un órgano de interés agronómico, en este caso el tubérculo. Y a todo eso le apuntamos a partir de una meta de producción. O sea, nosotros ajustamos los planes de fertilización, pero a partir de una meta de producción. Pero esa meta de producción no está derivada solo del factor suelo, también está derivada del factor más importante que es el factor climático. Y de aquí parte un concepto muy importante que es la ley del mínimo de Huston-Bollievik. Esta ley del mínimo no hace referencia a que la producción de un cultivo está supeditada al elemento que se encuentre en menor concentración. Por eso es que nosotros debemos hacer un adecuado balance nutricional. Nosotros no debemos pensar solo en NPK.
Nosotros, si vamos a aplicar fuertes fuentes de potasio o unas dosis muy altas de potasio, tenemos que hacer el balance principalmente con magnesio y con azufre. Es fundamental hacer el balance con magnesio y con azufre, porque cuando nosotros generamos aplicaciones muy fuertes de potasio, el potasio es un osmorregulador, el que hace que el tubérculo sea de un tamaño bastante alto. Eso es fundamental para la industria, ¿sí? Pero ¿qué sucede con ese tubérculo de tamaño muy grande? Es un tubérculo que de pronto vamos a tener un crecimiento y desarrollo exponencial muy acelerado por las altas aplicaciones de potasio, pero si no hacemos el balance con magnesio, si no hacemos el balance con azufre, no vamos a tener una buena síntesis de almidón y de proteína. Entonces no vamos a alcanzar a nivel de calidad ese punto de fritura. Con respecto al lugar y el tiempo, digamos que en el cultivo de papa, ¿sí?, hay dos épocas específicas para generar la aplicación de enmiendas, ¿sí? Esa época específica en donde se procede a la aplicación de enmiendas, ¿sí?, en el caso de corrección de acidez y aportes de calcio, magnesio, azufre, fósforo y silicio como elemento benéfico, se hace casi que en su totalidad al momento de la siembra, ¿sí? Hay dos formas de aplicación, como lo mencioné anteriormente. Una puede ser una aplicación al boleo y la otra puede ser una aplicación a fondo de surco. El otro momento es al reabone, ¿sí?, que se estipula más o menos entre unos 30 a unos 45 días después de la siembra. Aquí es donde nosotros generamos también otra aplicación secundaria, pero ya puede ser de fertienmiendas, ya digamos por facilidad de manejo pueden ser fertienmiendas granuladas, tipo sulfatos de magnesio que vengan granulados o silicatos dobles de calcio y de magnesio que vengan granulados aportando o buscando principalmente el aporte de calcio, de magnesio y de azufre. En esta situación, cuando nosotros hablamos del tiempo, en términos de dinámica nutricional de elementos, para el caso de fósforo y nitrógeno, se busca que fósforo y nitrógeno en un 60% sean suministrados en la siembra y un 40% de fósforo y nitrógeno sean suministrados en el reabono. Para el caso de potasio, como fuentes cloruros de potasio, sulfatos de potasio edápicos, lo que se busca es que ese potasio sea suministrado en un 10, máximo 15% al momento de la siembra y entre un 85% a 90% al momento del reabone, asegurando un adecuado llenado del órgano de interés agronómico. Importancia en el uso de elementos secundarios para potencializar calidad y productividad en papa. Esto es un análisis de suelo de Ventaquemada, Boyacá. Tenemos un pH extremadamente ácido, contenidos de carbono orgánico altos, fósforo en disponibilidad en concentración bastante baja, una concentración media de calcio, concentraciones bajas de magnesio y de potasio, una concentración alta de aluminio de cambio, una densidad aparente de 0.85. Estos son suelos andisoles, son suelos con propiedades sándicas. Los suelos andisoles dentro de la clasificación de órdenes de suelos son los suelos que presentan las mejores propiedades físicas para el establecimiento de cultivos. Entonces acá tenemos buenas propiedades físicas, pero tenemos limitantes con respecto a las propiedades químicas. Una textura franca, altas concentraciones de hierro, esto es bastante común en suelos andisoles, y concentraciones bajas a nivel de menores, de elementos menores en términos generales para el caso del zinc y para el caso del boro, y una deficiencia casi que absoluta de azufre. Estas propiedades de suelos, destacando con respecto a propiedades sándicas, hacen referencia a este tipo de suelos. Son suelos con propiedades físicas muy buenas, son suelos profundos, son suelos con altos contenidos de materia orgánica, pero que tienen propiedades químicas que limitan el crecimiento y desarrollo de la raíz. ¿Qué sucede con los elementos secundarios a nivel de calcio, magnesio y de azufre? Cuando nosotros hablamos del cultivo de la papa, para el caso de calcio, calcio disminuye el crecimiento y desarrollo de la planta. Inclusive en algunos casos se pueden presentar volcamientos prematuros, ¿sí? Recordemos que de todas maneras la planta de papa ella genera un volcamiento cuando estamos cercanos a cosecha, pero en algunos casos ese volcamiento es un poco más prematuro, ¿sí? Se da antes de tiempo. ¿Y eso por qué se da? Porque no tenemos la resistencia mecánica de los tejidos que me confiere ese calcio, que es la principal función de este elemento. Con respecto a magnesio, es muy susceptible, el cultivo de la papa es muy susceptible a manifestar las deficiencias de magnesio. Esas se expresan o se manifiestan a nivel de una clorosis intervernal en hojas bajeras. Recordemos que magnesio es un elemento de altísima movilidad, ¿sí? Y al ser un elemento de alta movilidad, este se trasloca a puntos de crecimiento a hojas jóvenes, denotándose un poco más la deficiencia o la clorosis intervernal en hojas bajeras. Con respecto al azufre, el azufre o las deficiencias de azufre generan una clorosis generalizada en todo el follaje. Recordemos que azufre es componente de aminoácidos y de proteínas, ¿sí? Entonces es fundamental para también dar esos niveles de calidad. Cuando nosotros tenemos deficiencias de esos elementos a nivel de papa para industria,
¿sí? Recordemos que a nivel de un órgano de interés agronómico, ¿sí? La planta lo primero que genera en su proceso fotosintético, o lo que primero va a generar en su proceso fotosintético, van a ser azúcares reductores. Cuando yo tengo un tubérculo con un alto porcentaje de azúcares reductores, al ser estas moléculas, glucosa, fructosa, galactosa, al ser estas moléculas de un peso molecular bastante bajo, no aguantan ese punto de fritura, se queman antes de llegar al punto de fritura. Nosotros necesitamos esa síntesis de almidón, que son polisacáridos de almacenamiento. Pero ese almidón se logra gracias principalmente a estos elementos, a fósforo, potasio y magnesio. Recordemos la importancia del potasio. ¿Sí? Potasio, ¿por qué me ayuda a que se genere el almidón? Porque potasio es el que se encarga de movilizar todos esos azúcares, ¿sí? Y la gran mayoría de almidón se sintetiza a nivel de la célula, a nivel del citosol, ¿sí? Nosotros necesitamos mover esos azúcares para que se promueva la síntesis de almidón. Pero ahí entra otro elemento, resulta que el magnesio es cofactor de todas esas proteínas transmembranales que se encargan del movimiento de azúcares dentro de la célula, es un cofactor junto con el potasio. Y se requiere poder energético para sintetizar almidón. Entonces ahí entra otro elemento fundamental que es el fósforo. Inclusive el fósforo es componente de todos esos azúcares, ¿sí? De tirosas fosfatadas, hexosas fosfatadas, para poder generar esos polisacáridos de almacenamiento. Entonces necesitamos de buenos contenidos de fósforo y de magnesio. Pero nosotros no le damos eficiencia a ese fósforo si no generamos la corrección del aluminio de cambio, si no generamos cambios a nivel de pH en estos suelos de retención fosfórica. ¿Sí? Inclusive las dosis de fósforo deben ser bastante altas en estos suelos de retención fosfórica para nosotros asegurar un adecuado crecimiento y desarrollo, apuntándole a las mayores metas de productividad y a las mejores tasas de calidad. Con respecto al azufre, ¿qué sucede con el azufre? Resulta que azufre es componente de aminoácidos azufrados, cisteína y metionina. La metionina, ¿sí? La metionina es un inductor de la síntesis de proteínas. ¿Qué sucedería? Si yo no tuviera metionina, no podría generar la síntesis de proteínas. ¿Sí? Azufre es fundamental, casi que azufre y nitrógeno generan un sinergismo negativo a nivel fisiológico. O sea, la falta del azufre me promueve la falta de nitrógeno porque yo no estoy generando el objetivo del nitrógeno, que es la síntesis de proteínas. Y lo mismo sucede a nivel de calidad. Si yo no genero proteínas a partir de aminoácidos, los aminoácidos que tienen un peso molecular menor que el de las proteínas también van a quemarse antes de generar ese punto de fritura. O sea, nosotros tenemos que buscar tenemos que buscar almidón y tenemos que buscar proteínas, síntesis de almidón y de proteínas para asegurar esa calidad en el punto de fritura. Y los elementos claves para asegurar esa calidad en el punto de fritura son magnesio y son azufre. Pero resulta que ese magnesio y ese azufre nosotros no logramos balancearlo con esas fuertes dosis de potasio con unos cuantos kilogramos por hectárea. Tenemos que balancearlos con varios kilogramos por hectárea, con cientos de kilogramos por hectárea. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros podemos utilizar las fertienmiendas como fuentes alternas de fertilización. Para este tipo de suelo, ¿sí? Este andisol de venta quemada, nosotros ajustamos la siguiente enmienda: 35% yeso agrícola, que es un material que es 250 veces más soluble que un carbonato de calcio; silicato doble de calcio y magnesio térmico en un 30%, es un material de excelente reactividad que me genera también cambios a nivel de pH y me corrige la acidez intercambiable; sulfato de magnesio o sulmaxil, este es un material que tiene una solubilidad similar a la de un sulfato de potasio, es un excelente fertilizante y es una fuente alterna de fertilización para magnesio y azufre en comparación a fertilizantes magnésicos o sulfatos de magnesio de altísima solubilidad, caso quieseritas. Es una fuente alterna de fertilización excelente a muy bajos costos en comparación a este otro tipo de fertilizantes. Sulfatos de zinc, yo pues como les mencioné, yo soy muy amigo de trabajar los elementos menores desde las enmiendas, trabajándolos en cristales solubles. Aquí no se genera segregación y podemos asegurar una buena distribución de los elementos menores. Y silicato de magnesio, esto es una excelente fuente alterna de fertilización para magnesio. Es una excelente fertienmienda, es una excelente fuente de magnesio, de silicio como elemento benéfico. Tiene altísimas concentraciones de magnesio y me aseguran también un efecto correctivo a nivel de aluminio de cambio y generar aumentos de pH. Estos son los aportes para esa fertienmienda en una dosis de 1
2.5 toneladas por hectárea. Para calcio como elemento calcio, no como óxido de calcio, estamos hablando de calcio como elemento calcio. Generamos un aporte de 185.7 kilogramos por hectárea, magnesio 116 kilogramos. Para el caso de sulfato, 274 kilogramos de sulfato. Recordemos que el sulfato es fundamental para asegurar la calidad de NR12 en diacolcapiro. Y aquí sí realmente estamos aportando concentraciones o kilogramos o dosis de azufre que realmente van a ser significativas para nuestro cultivo. En zinc estamos aportando 3.37 kilogramos de zinc, para el caso de boro 2.28 kilogramos de boro, y para el caso de silicio, como dióxido de silicio, estamos aplicando 229.27 kilogramos de silicio. Es un silicio realmente disponible porque viene a partir de silicatos de calcio y de magnesio. Este es un proyecto de investigación, es el efecto de la aplicación de fertienmiendas en papa, en solano, en tuberoso. En esto ya es para variedad superior. Recordemos que la variedad superior es la que más se siembra aquí en el país, es una variedad ya para consumo en fresco. La meta de productividad para esta variedad sí está por debajo de la diacolcapiro de la R12, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Tenemos un suelo, esto es en Villapinzón, en Cundinamarca, aquí en Colombia. Tenemos un suelo con una textura francolimosa, densidad aparente 0,8, igual es un suelo andisol, pH 4.33, extremadamente ácido, contenidos altos de carbono orgánico, una concentración de fósforo mediana a baja, recordemos que son suelos de retención fosfórica, una concentración de aluminio extremadamente alta y una concentración media en bases intercambiables. Los tratamientos consistieron de un testigo sin la aplicación del producto y dosis crecientes de termofosfatos, silicatos dobles de calcio y de magnesio y fertienmienda triple 30. Acá ya, para pasar a resultados, tenemos con respecto a la concentración de fósforo un testigo con una concentración de fósforo de 0.22%. Esto es con respecto al contenido total de materia seca. En promedio, las aplicaciones de fertienmienda para el caso de termofosfatos, silicatos dobles de calcio y de magnesio y fertienmienda triple 30, hablando de dosis que fluctúan entre los 600 a los 900 kilogramos por hectárea, generamos diferencias significativas con respecto al testigo, aumentando de 0.22% la concentración de fósforo a 0.31, inclusive hasta 32%. La concentración de fósforo para algunos tratamientos. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros generamos aplicaciones de fertienmiendas, damos mayor eficiencia a la fertilización fosfórica. Inclusive acá como termofosfato estamos manejando una fuente alterna de fertilización fosfórica. Recordemos que las fuentes de fertilización citrosolubles en términos de fósforo llegan a ser en algunos casos más eficientes que las formas de fósforo hidrosolubles en suelos de carácter ácido y de retención fosfórica. Para el caso de magnesio, cuando nosotros generamos aplicaciones de termofosfato, recordemos que termofosfato en su proceso de elaboración parte de un porcentaje silicato de magnesio. Este es un silicato de magnesio térmico, ¿sí? Al igual que silicatos dobles de calcio y de magnesio. Enmienda triple 30 tiene silicato de magnesio, ¿sí? Y miremos la diferencia. Pasamos de una concentración de 0.5 a una concentración cercana a 0.61 o 62%. Cuando generamos las aplicaciones de silicatos de magnesio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que silicato de magnesio es una excelente fuente alternativa para suministrar los contenidos requeridos en magnesio por parte del cultivo y es una fuente alterna de fertilización que se podemos adquirir a bajo costo. Con respecto a los rendimientos, hay una situación bastante interesante, y es que cuando nosotros generamos aplicaciones de fertienmiendas procedemos a generar un predominio en el rendimiento de calidad 0 y primera con respecto a calidad segunda y tercera. Y esto se logra a partir de las fertienmiendas. Y en términos generales con respecto a rendimiento, los mismos tratamientos de fertienmiendas usando termofosfatos, silicatos dobles de calcio y de magnesio térmico y enmienda triple 30 que contiene fosfoyeso y silicato de magnesio, nosotros en los tratamientos entre 600 a 900 kilogramos por hectárea para cada una de estas fertienmiendas logramos generar un incremento en productividad dentro de un 40 a un 46% para lo que es nuestro testigo. Este testigo genera una productividad de 25 toneladas por hectárea, mientras que con la aplicación de fertienmiendas logramos generar producciones cercanas a las 36, 37 toneladas por hectárea. Un incremento del 46% en términos de productividad. He ahí la importancia de la aplicación de enmiendas. Yo sé que para superior de pronto estos no son los valores más altos de productividad, pero este proyecto de investigación se desarrolló en el año 2017. Nosotros tuvimos un año de verano bastante fuerte, ese año fue un año bastante complicado a nivel climático, y si nosotros le dimos las herramientas a la planta a nivel fisiológico y a la raíz para que tuviéramos mejor dinámica nutricional de elementos y aportes de calcio, magnesio, azufre y silicio suministrados a partir de fertienmiendas, logramos superar esas limitantes climáticas que se dieron a nivel de testigo, ¿sí? Y logramos generar unos incrementos de productividad e incrementos de calidad.
Ya para terminar, se dice que el adecuado manejo de enmiendas y fertilización en papa es de vital importancia para obtener los máximos rendimientos genéticamente productivos por parte del cultivo, todo parte de un balance nutricional. El uso de enmiendas no solo se debe tratar desde el punto de vista correctivo respecto a la neutralización de la acidez intercambiable, sino que además se debe tener en cuenta como material fertilizante con el aporte de elementos esenciales y benéficos. Y por último, se dice que la aplicación de fertienmiendas en el cultivo de papa, Solanum tuberosum, variedad superior, puede generar incrementos en rendimientos de hasta el 47.6% con respecto al manejo convencional de fertilizantes. Muchísimas gracias. A continuación los dejo con la ingeniera Liliana, que ella nos va a hablar un poco más de experiencias prácticas en campo. David, muchísimas gracias. Desde la práctica, pues enseguida Liliana nos va a presentar pues todo lo que se ha desarrollado en un paquete tecnológico muy interesante en la zona de Cundinamarca. Muy buena tu presentación, David. Clarísimo los conceptos, siempre buscando el tema de calidad. Sabemos que para la industria es fundamental esto y las explicaciones tuyas sobre el uso de fertienmiendas para el aporte de esos elementos secundarios son supremamente interesantes. Bueno, entonces ya damos paso en este momento a la presentación por la ingeniera Liliana. Muchísimas gracias, Liliana. Muy buenas tardes. Muchas gracias a Río Claro por invitarme a compartir las experiencias y los resultados de campo. Gracias a las personas que nos están viendo en vivo y a las personas que nos van a ver en diferido. Soy Liliana Murcia, ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajo con Agroservitec. Agroservitec es una empresa que está dedicada a la asistencia técnica y al asesoramiento a los agricultores. Tenemos ya un trabajo de más de 5 años asociado con Río Claro, donde ese trabajo a partir del uso de las fertienmiendas hemos podido lograr un acompañamiento gracias a lo que nos han permitido los agricultores para poder ayudarles o trabajar en equipo para el cultivo de papa R2 en este caso, que tiene como finalidad el mercado de papa industrial. Bueno, ¿cómo logramos esto? Lo logramos con un concepto de manejo holístico. ¿En qué consiste? Este es un manejo, una base, un concepto de administración que nos permite mirar los componentes externos y externos del cultivo para poder planificar, para poder monitorear y cada vez mejorar las productividades de los cultivos. Con Río Claro se ha desarrollado el término de la fertienmienda a la medida. ¿Por qué una fertienmienda a la medida? Porque cada suelo es particular y necesita una fertienmienda específica para poder adecuar y poder dar un equilibrio a ese suelo. Este es un empaque, como viene la fertienmienda, como viene esa mezcla física. En el centro podemos ver un código que significa que esta mezcla está diseñada para un suelo en particular. ¿Cómo se hace? El ingeniero David Torres, con este análisis de suelos, que es básico para poder hacer este plan de nutrición, tanto edáfica como foliar, toma este análisis. Este es un suelo, o este análisis que tenemos acá, es un suelo típico andisol, y como él hacía las referencias, pues tiene unas ciertas características que nos van a permitir o que a él le permiten hacer un balance especial para cada suelo. Si bien acá en este suelo quiero anotar que aunque tiene unos niveles altos de materia orgánica, en las experiencias que hemos tenido hay una respuesta importante a esta adición de esa materia orgánica para poder organizar este plan de nutrición. Entonces, como vemos en la parte de abajo, en la línea de abajo del cuadro, de este cuadro podemos ver los aportes que nos da la fertienmienda en términos de fósforo, de calcio, magnesio, azufre y silicio. Con base en estos aportes que nos da la fertienmienda, hacemos el complemento con los fertilizantes ya para el momento de la siembra. Aquí está la adición de materia orgánica y en el caso de la siembra, teniendo como referencia fertilizantes con una relación 1:2:1 o 1:3:1, hacemos una adición con elementos menores que son muy importantes para lograr estos contenidos que tenemos acá y que son importantes para lograr unas producciones
más altas de lo que encontramos o los promedios que solemos escuchar en la zona. Ya para el reabone utilizamos una relación 1,052 o 1,053 y para poder llegar a estos niveles hacemos uso de fuentes simples y de nitrato de calcio, que es muy importante, sobre todo para tener los tallos erguidos. ¿De quién tomamos esta referencia? El padre del conocimiento de nutrición en papa, el profesor Guerrero Ricardo, hacia 1980, estaba ya dándonos estos requerimientos del cultivo. Nos dice que para el caso del potasio, se pueden alcanzar unos niveles hasta de 600 kilogramos por hectárea. Nosotros en los planes de nutrición, para este caso alcanzamos a tener un aporte de 387 kilogramos. Bueno, ¿cómo se hace el manejo ya con la fertilmienta? Como lo comentaba el ingeniero, hay dos formas, pues depende del sistema de siembra que vaya a utilizar el agricultor. Si es siembra mecanizada, se hace una incorporación con una encaladora en forma generalizada. Esta se puede hacer 15 días antes o se puede hacer inmediatamente. No se requiere de tiempos prolongados por la alta reactividad de esa enmienda. No hay ningún problema. Ahí estas imágenes nos reflejan cuando se hace la aplicación al fondo del surco. Cuando se hace de esta forma podemos utilizar menores cantidades de enmienda porque está dirigida o muy cerca a donde se va a ubicar el tubérculo semilla. Como vemos acá en la imagen de la izquierda, la flecha, y ahí está el numerito pequeñito que nos indica que es una mezcla diseñada para ese cultivo en particular, para ese suelo en particular. Una inquietud que siempre surge es en el momento de la siembra. ¿Puedo yo aplicar los productos para la desinfección de la rejada a pesar de la aplicación de la fertienmienda? Y la respuesta es sí, sí se debe aplicar la fertienmienda. Yo debo proteger el tubérculo semilla y el área alrededor para prevenir problemas de enfermedades y plagas que son propias del cultivo. En nuestra zona tenemos problemas de Rhizoctonia, de Roselinea. Últimamente Verticillium ha tomado una gran importancia, por eso debemos hacer este manejo preventivo, así como de plagas como Tesia, como Neopactus y en zonas más altas como gusano blanco. Bueno, ya cuando empezamos a revisar el cultivo, en la primera etapa tenemos la emergencia. En esta emergencia hay factores que son muy importantes y que los tenemos en cuenta en nuestras revisiones, que es el número de brotes o las primeras formación de los tallos. Si vemos este color nos indica la sanidad de estos tallos. Otro factor importante es el volumen de las raíces. Y si nosotros vemos hay un fenómeno que se llama floculación, que es la adherencia del suelo a estas raíces. En la imagen de la izquierda, algo que es muy importante en el monitoreo es el porcentaje de emergencia, que no hayan espacios vacíos aquí, ya sea dados por sanidad de la semilla o por el sistema de siembra que se haya dado en este cultivo. En esta imagen, en la izquierda, también es el momento previo para poder hacer el reabono. Bueno, lo siguiente que vemos cuando sigue avanzando el cultivo son los estolones. En esta imagen de la izquierda podemos ver también el color claro de los estolones y hacia el final del estolón la formación del tubérculo. Aquí vemos un tubérculo un poco más grande, que muy probablemente ese es el tubérculo que en el momento de la cosecha va a dar un calibre mayor. Más adelante, en la imagen de la derecha, podemos ver algo interesante ya en la formación de los tubérculos. Vemos el color de los tubérculos, la forma de los tubérculos y esta piel fina. Vemos que la piel no tenga problemas de streptomyces o de Rhizoctonia. Este es un factor muy importante en la evaluación que vamos teniendo a medida que va pasando el cultivo. ¿Qué otros parámetros de revisión tenemos? Tenemos el grosor de tallos. Cada tallo tiene relación con cierto número de tubérculos. Vemos la sanidad del follaje, el color del follaje y el brillo de este follaje. El ingeniero al comienzo nos mencionaba la importancia del magnesio. El magnesio efectivamente en una papa R12 se manifiesta mucho en la clorosis de hojas bajeras. Nosotros no podemos permitir que se manifieste esa clorosis. Lo ideal es hacer un manejo preventivo para que esto no se manifieste. Algo también muy importante es el manejo de calcio
para mantener los tallos erguidos, para que no haya volcamiento o cuando se refiere a que una papa se corrió. Y en papa R2 es muy importante tener en cuenta como azufre, manganeso y zinc. Es bien importante, el zinc sí se puede corregir cuando se ve visualmente, se hacen aplicaciones y la planta se corrige sin problemas. En este manejo fitosanitario es importante el monitoreo, muy importante el monitoreo. Y este monitoreo también es ayudado gracias a la observación de las personas que le colaboran a los agricultores, el que se esté avisando y poder hacer el manejo preventivo de plagas de follaje, de enfermedades, en enfermedades importantes para papa, pues el principal agente causal es Phytophthora infestans, es la principal enfermedad que afecta el cultivo. Sin embargo, también tenemos que hacer manejos de arbences y factores abióticos. Si bien los factores abióticos no los podemos manejar, sí podemos hacer que la planta tolere de una mejor forma estos factores, estos cambios bruscos de temperatura que hay entre el día y la noche y estrés por humedad. Nosotros no podemos permitir que haya estrés por humedad, tanto por deficiencia o por exceso de humedad. Y hay algo que algunas veces se comete en el cultivo de papa y es estresar el cultivo. ¿Cómo se estresa el cultivo? Con productos de protección, a veces se hacen dosis muy altas o a veces se hacen combinaciones en el tanque que hacen que se afecte el follaje de la papa, entonces eso debemos evitarlo. Bueno, esta ya es una recomendación. En conversaciones con personas del sector, es muy importante y viendo los problemas que van creciendo en la parte fitosanitaria, se nos sugiere la desinfección de herramientas y de equipos. Y una recomendación es empezar siempre por los cultivos que tienen problemas hacia las partes donde está el suelo más sano. Esto es muy, muy importante para evitar problemas. Ahorita en la zona estamos teniendo problemas de globodera y podemos evitar que se nos vuelva un problema mayor si hacemos este tipo de manejos en nuestros cultivos, que es posible. Bueno, ya llegamos a la cosecha. Entonces, para tener los parámetros para qué significan los diferentes tamaños de los tubérculos, nos remitimos a la nota técnica colombiana sobre los tamaños de la papa para consumo. La denominación está en diámetros, entonces nos define como el diámetro muy grande o la papa cero a las que tienen un diámetro mayor de 90 milímetros, la papa grande o gruesa con un diámetro mayor a 65 a 90 milímetros, la papa mediana o pareja de 45 a 64 milímetros, y la papa pequeña o riche de 30 a 44 milímetros. Para obtener estos calibres de tubérculos o una muy buena producción, pues es importante que hagamos unas inversiones importantes que a veces no tenemos en cuenta. Aquí en esta tabla izquierda tenemos los costos de producción. Muchas veces o tenemos siempre por conocimiento que está la mano de obra, el fertilizante dáfico, la semilla, los productos de protección. Sin embargo, no tenemos en cuenta la fertienmienda o no tenemos en cuenta la asistencia técnica, que son muy importantes para un muy buen manejo del cultivo. Aquí tenemos unos resultados de cultivos que hemos manejado con la fertienmienda y que se los queremos compartir a ustedes en la tarde de hoy. Entonces, para el lote número 1, San Isidro, este lote se sembró hace 3 años. En papa cero o muy grande se obtuvo una proporción en papa cero de 46.7%, de papa gruesa de 46.1%, de papa pareja 6.9% y de papa riche solo un 0.3%. Ese es un dato muy importante, para un total de 52 toneladas por hectárea. Este lote se repitió el año pasado, que sabemos que el repetir lotes no es lo ideal. Sin embargo, este ejercicio se hizo encontrando en resultados de papa cero el 71.2%, en papa gruesa el 12.2%, en papa pareja el 0.9% y en papa riche 15.6%, para un total de 57.8 toneladas por hectárea. Este es un dato interesante ya que es un repite muy corto. En el lote número 3, La Laguna,
de propiedad de don Carlos Acero. Se obtuvo papa cero con un 72.9%, papa gruesa 20.7%, papa pareja, papa riches 6.4%, para un total de 72.2 toneladas por hectárea. Este es un lote que uno quisiera siempre repetir, sin embargo se asocian estos rendimientos a lotes o a suelos que han tenido unos tiempos de descanso muy largos. Uno dice, no, ese lote nunca lo había sembrado o tiene 30 años de descanso. Sin embargo, este lote en específico tenía 6 años de descanso. Y sí se puede lograr con un trabajo muy completo. Y tenemos el cuarto lote, Paramillo, de propiedad de don Gonzalo Sánchez, en Subachoque, con unos resultados de 64% de papa cero, 29% de papa gruesa, 4% de papa pareja y 3% de papa riche, para un total de 64.5 toneladas. Como les digo, esto es el resultado de mucho trabajo, de que los agricultores nos hayan permitido entrar a sus procesos de producción para poder hacer esta propuesta de manejo. Entonces, resumimos los resultados. Para este caso, para este ejercicio que estamos presentando, con unos costos de producción de 25 millones de pesos colombianos o $6.872, se hace una inversión de la Fertienmienda, que para este caso fue una inversión alta. Hay Fertienmiendas que son de menor valor. Yo traje a este ejercicio la Fertienmienda de valor más alto que hemos trabajado, de un 6% y un 2% máximo de manejo agronómico, obteniendo ¿qué resultados? En proporción 60% de papa cero, 30% de papa gruesa y 10% de papa pareja o riche, que en la tabla anterior lo podemos corroborar con la norma técnica a que corresponde, para unos resultados en promedio de lo que hemos obtenido de 50 a 65 toneladas por hectárea. No solamente los ejercicios que tenemos acá, sino los demás cultivos que hemos estado manejando. En conclusión, ¿se puede crear valor? Sí se puede, teniendo en cuenta los diferentes aspectos, el suelo, la tierra. Es importante que tengamos tierras de descanso, que haya una muy buena rotación, ojalá con pastos. ¿Por qué es importante la rotación? Por los problemas fitosanitarios. Es importante que el material del que estamos hablando, R12, es una papa que según el CIP fue liberada en 1968. Es una papa que tiene muchos años y ya es susceptible a diferentes problemas fitosanitarios y a problemas diferentes aspectos abióticos. El otro factor importante es la semilla, que la semilla sea certificada, es muy importante y de muy buena procedencia. El manejo agronómico combinado con el agricultor, con su equipo de trabajo. Y esto no sería posible sin el agua. Todo lo anterior puede estar perfecto, pero si no tenemos agua, si no tenemos un buen riego, si no lo manejamos bien, lo anterior no sería posible o conseguir estas productividades. Entonces, pues quiero comentarles que estamos haciendo este trabajo, lo estamos logrando, queremos seguir trabajando para lograr estos muy buenos resultados. Esperamos que ustedes, los agricultores o los técnicos que nos están escuchando, puedan unirse a esta propuesta de trabajo que tenemos. Todo lo hacemos para nuestros agricultores, para nuestra agricultura, esperando que podamos cada vez aportar más a nuestro sector, y estamos en una continua respuesta a los problemas que está afrontando el campo colombiano. Muchísimas gracias por su atención, gracias a Río Claro por la invitación. Liliana, muchísimas gracias, excelente tu presentación. Bueno, ya tenemos una serie de preguntas, ya inició pues el grupo de personas que están viendo la charla a enviarnos preguntas, entonces yo voy a más o menos a moderar de acuerdo a lo que tengo de idea, si se la pregunto a Liliana o a David. Esta primera creo yo que aplica más para Liliana. ¿Cuáles son las características que busca Colombia en la calidad de la papa industrial? Sé que hablaste algo del acero y la gruesa, pero exactamente qué es lo que más pide la industria. Bueno, el ingeniero David me corrige si algo me falta. Nosotros el contacto que lo tenemos es básicamente con el agricultor. Sin embargo, el agricultor, ¿qué es lo que nos pide para que él pueda llevar su producto al mercado final? Es el tamaño.
¿sí? Es lo que nos compete. Traigo a colación nuevamente esta diapositiva. Entonces, estos son los calibres más importantes. Este tubérculo, si ustedes se fijan, ahí está mi mano, y el tamaño desde el extremo más largo hacia el otro, sin tomar en cuenta la inserción del estolón hacia la planta madre. Esta distancia es muy importante en términos de la calidad o del tamaño de tubérculos para la industria. Esto hablando en términos del tamaño. En cuanto a la parte de otros términos de calidad, sí le doy paso al ingeniero David para que lo complemente, por favor. Sí, digamos que bueno, uno siempre busca tamaño, digamos para generar esos cortes que son atractivos a nivel comercial, uno busca tamaño, es fundamental el tamaño. Pero ¿qué sucede? Tamaño me lo da potasio, ¿sí? El potasio es fundamental para generar ese tamaño adecuado en los tubérculos, pero las aplicaciones muy fuertes de potasio, por lo general, sin hacer un balance nutricional con magnesio y azufre, promueven que ese tubérculo tenga un contenido de humedad extremadamente alto, que tenga un porcentaje de azúcares reductores muy alto por encima del porcentaje que tengamos de almidón. Lo mismo sucede para aminoácidos por encima del porcentaje de proteína. Y a veces no se logra ese balance, entonces el material se quema antes de dar el punto de fritura, que es el otro objetivo a nivel de calidad, ¿sí? Entonces, a nivel de calidad, nosotros buscaríamos que ese material vegetal tuviera altísimos contenidos de almidón, que se logra a partir de fósforo, de magnesio, también del mismo potasio, y altos contenidos de proteína que se logra a partir del azufre. El azufre es uno de los elementos fundamentales para dar ese punto de calidad en fritura, ¿sí? Entonces, digamos que pues eso sería más o menos lo que buscaría la industria a nivel de calidad. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. Preguntan si se justifican las aplicaciones al boleo en siembras con surcos. Bueno, digamos que la siembra pues siempre se debe hacer en surcos, ¿no? Siempre se debe surcar. Lo que pasa es que ya es dependiendo de cómo se vaya a manejar el producto. Si la aplicación se hace a mano de este tipo de enmiendas, estos son enmiendas con valor agregado, con procesos industriales, ¿sí? O sea, aquí nosotros estamos abarcando la totalidad del calcio, del magnesio y del azufre y estamos generando corrección de acidez. Si la aplicación se hace a mano, lo ideal sería que la aplicación fuera de manera localizada a fondo de surco, dirigida al fondo del surco, dando mayor eficiencia a la aplicación de este tipo de materiales. Ya cuando la aplicación es mecanizada, digamos, con encaladora y haciendo la incorporación de este tipo de material, sí la aplicación debería pues hacerse al boleo porque ya pues digamos es más por el método de aplicación, ¿sí? Digamos que para papa, consumo en fresco, lo que es variedad superior que aplica principalmente para pequeños y medianos productores, aquí en Boyacá una aplicación muy eficiente sería hacerlo a fondo de surco, si la aplicación se va a hacer a mano. Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el termofosfato y los fertilizantes DAP o MAP y por qué usar un termofosfato? Bueno, a ver, ¿qué sucede? Digamos que DAP y MAP son fertilizantes fosfóricos hidrosolubles, ¿sí? O sea, son solubles en agua y tienen una alta solubilidad. DAP y MAP tienen la misma solubilidad. La diferencia entre DAP y MAP es que el DAP tiene un porcentaje de fósforo, una concentración de fósforo del 46%, mientras que MAP es del 52%. La planta toma el fósforo por un gradiente de difusión, que es un gradiente de concentración. Entonces, los fertilizantes que aporten mayor concentración de fósforo, en este caso para fertilizantes hidrosolubles, pues van a ser más eficientes. La composición del MAP a nivel químico está predominante por ortofosfato primario con respecto a la de DAP, que es ortofosfato secundario. Entonces hacen que el MAP sea mucho más eficiente que el DAP. Pero a nivel de suelos de carácter ácido de retención fosfórica, las fuentes como termofosfatos, que son fuentes citrosolubles, que inclusive tienen equivalentes químicos, o sea, son materiales que generan corrección de aluminio de cambio, generan aumentos de pH, son más eficientes que las formas de fósforo hidrosolubles, ¿sí? Digamos que la disponibilidad es mucho más controlada o mucho más moderada, y cuando se genera la liberación absoluta o inmediata del fósforo contenido en el fertilizante en un suelo de retención fosfórica, es más hábil el suelo para generar la fijación e insolubilización del fósforo que la planta para tomarlo. Entonces, una fuente como termofosfato, al ser una fuente citrosoluble de liberación mucho más controlada,
aportando silicio, porque pues silicio es un elemento que ayuda a mejorar la dinámica nutricional del fósforo, el promueve la absorción de fósforo del complejo organomineral en estos suelos de retención fosfórica, entonces da una eficiencia total al fósforo con respecto a las fuentes fertilizantes hidrosolubles, principalmente sobre el MAP. El MAP pues, es una fuente fertilizante que a mí también me gusta trabajarla. De por sí, digamos que yo dentro de un plan de fertilización trabajo una parte fósforo MAP hidrosoluble y otra parte fósforo termofosfato. El sonido. Ingeniero, qué pena, es que estaba sin sonido, tiene el micrófono apagado. Sí, qué pena. ¿Qué porcentaje de materia seca se obtiene con esos tratamientos en post cosecha? Si lo tienen claro, no sé si lo tengan claro. Yo ahí sí pediría de pronto la ayuda de la ingeniera Liliana, que de pronto ya conoce un poco más de ese tema. ¿Verdad? Los porcentajes de materia seca. No bueno, yo entiendo que los porcentajes de materia seca están por encima del 18%. Eso es lo que debe ser dependiendo del material. Se pueden obtener mayores valores, deben obtenerse mayores valores. Eso es lo que tengo entendido. Pero eso lo maneja mucho más específicamente la industria. Ellos son bien exigentes y lo que sí tenemos entendido es que donde hay buenos aportes de calcio o de cultivos bien balanceados, estos valores cada vez son más altos. La información o la retroalimentación que hemos tenido por parte de los agricultores es que cuando se han manejado las fertienmiendas, pues nunca hemos tenido problemas cuando se ha llevado este producto a la industria. Espero no equivocarme, pero entiendo que son valores alrededor de 20. Pueden ser más, pero sí, después, si alguien está preguntando específicamente, podemos preguntar y enviarle la respuesta específicamente a la persona que nos la está haciendo para tener la precisión. Ok. Bueno, en el tamaño, ¿qué opinan del número de tubérculos por planta? Bueno, esto es bien interesante, el número de tubérculos por planta. Si yo tengo un mayor número de tubérculos, el engruese o lograr esos calibres más altos, pues va a ser un reto mayor, ¿sí? Que si yo tengo un menor número de tubérculos. Acá les puedo decir que por experiencia, esto difiere del tipo de suelos. Aún en la sabana nosotros tenemos suelos diferentes. Hay sectores donde tiende a haber un mayor número de tubérculos. En Subachoque nosotros podemos tener 15, 25, máximo 30 tubérculos. Entonces, lograr estos calibres es viable con los sistemas de nutrición o lo que estamos planteando en suelos más hacia otra formación de suelos. Vemos que hay una tendencia a formar mayor número de tubérculos. Entonces, definitivamente, si son más de 40 tubérculos, sí hay que manejar mucho o tener cuidado en el manejo de nitrógenos, en el manejo de inducción de tubérculos, porque no es deseable un mayor número de tubérculos precisamente para lograr calibres deseables. Lo ideal es moderar el número de tubérculos por sitio. Perfecto. Bueno, aquí hay otra pregunta. De pronto esta es para David. ¿Con las fertienmiendas se puede aportar la totalidad del calcio, magnesio y azufre? Sí, claro, sin ningún problema. Es más, es una estrategia extremadamente eficiente, ¿sí? Digamos que cuando nosotros hacemos planes de fertilización con simples, ajustando balances adecuados y llegando a la meta real de fertilización para papa, logramos tener ahorros entre 500 hasta 700.000 pesos por hectárea. Eso paga gran parte de la fertienmienda para generar el aporte de calcio, magnesio, azufre y generar la corrección de suelos ácidos, ¿sí? Esas fertienmiendas, como lo mencioné anteriormente, son materiales o son enmiendas con procesos industriales, silicatos de calcio, silicatos de magnesio, sulfatos de magnesio con excelentes tasas de solubilidad, ¿sí? Similares a las de un sulfato de potasio. Este sulfato de magnesio tiene una tasa de solubilidad similar a la de un sulfato de potasio, que es el Submaxil, en donde uno busca una liberación controlada y el suministro constante de magnesio, de calcio y de azufre. Entonces es muchísimo más eficiente y muchísimo más rentable desde el punto de vista económico generar el suministro de elementos secundarios con este tipo de materiales. Y no solo estamos generando el suministro total, sino que estamos generando corrección de aluminio de cambio y corrección de suelos ácidos.
Hay creo que la última pregunta. La combinación de elementos menores con enmiendas funcionan, hay buenos resultados con estas combinaciones. Sí, son excelentes. Digamos que hay muchos técnicos que manejan el mito de que uno no debe mezclar fuentes de boro con calcio, ¿sí? ¿Qué sucede? El borato sódico nosotros manejamos como fuente bórax o borato sódico. El borato sódico es mucho más soluble que un yeso, un fosforizo. O sea, lo que primero se va a solubilizar va a ser ese borato de sodio, ¿sí? Ese bórax. Se solubiliza ese boro, empieza el boro a generar toda esa dinámica. Y el boro, pues de por sí, digamos que otro de los temas que se refiere ahí es que las enmiendas son sales básicas, generan pHs alcalinos, ¿sí? O pHs básicos, y que el boro no tiene una buena dinámica en un pH básico. El pH que se genera es momentáneo, ¿sí? Alrededor de la molécula o del material, mientras este reacciona y se estabiliza el nivel de pH en el suelo. Las fuentes de boro tipo borato sódico es una fuente que tiene excelente eficiencia en suelos de carácter tropical ácido. ¿Sí? Recordemos que el boro es un fertilizante que tiene una muy buena dinámica nutricional en suelos de carácter ácido. Nuestros suelos son de carácter ácido. Nosotros tenemos que buscar un pH superior a 5.5, pero de todas maneras sigue siendo un suelo de carácter moderadamente ácido, ¿sí? O fuertemente ácido. Entonces, ahí el boro no va a tener ningún problema en eficiencia al generar la mezcla con enmiendas. Es más, nosotros al mezclar con enmiendas estos materiales que son cristales solubles, también para el caso de sulfato de zinc, que son cristales solubles, generamos la mezcla con materiales en molienda fina, en polvo, y se puede asegurar una adecuada distribución del material, homogeneidad del material, en este caso de elementos menores, en toda el área de cultivo. No tendríamos ningún inconveniente. Bueno, yo creo que hasta aquí fue la parte de preguntas. Les agradezco muchísimo a Liliana y a David por su tiempo y por esta charla tan enriquecedora. De verdad que pues a los Smitec pues con su experiencia de estos años pues nos ha enseñado muchísimo y esperamos pues que podamos seguir mostrándole a más agricultores las bondades de este paquete que se está manejando y que ya ha mostrado muy buenos resultados. Pues la charla queda ahí en el Facebook, la pueden mirar en cualquier momento si quieren reforzar o volver a repetir algunos temas que quedaron inquietudes. Y bueno, siempre estamos a disposición tanto en Río Claro como en Agrosevitec para atender a los agricultores que requieran pues alguna información. Muchísimas gracias por tu tiempo.